En breve, después viene el último, el platillo fuerte, el caldo principal. Es la Huapco contra Tlaui. Hay muchos, hay muy bonitos partidos ahorita, muy bonitos, eso hay que valorarlos. El clima, bonito igual, no está lloviendo, todo el mundo está a la expectativa. Rapidísimamente se va a hacer la premiación, nadie se va a retirar, nada más se pone en la mesa. Equipos, por favor, los que ya tienen tercer lugar asegurado, allí al pendiente, porque también inmediatamente va a empezar el grandioso baile popular, donde está el Che Mágico. ¿Quién más está? Marcos y sus 10 caballeros. También está Checo Digital. También está otro que no me acuerdo ahorita me pasan el dato. Sebastián también. Los Sebastianes. Ese es otro tema. Los caminantes, los errantes. Bueno, hay muchos. El chiste es no irse a casita, sino que inmediatamente la premiación. Y después de la premiación vendrá el grandioso baile popular. Así lo ha dispuesto la autoridad 2024. Claro que sí, también están organizados. Ya está finalizando el evento deportivo. Mañana despedida de bandas. Pasado mañana el machacado. Y se acabó. Y el lunes a trabajar. Bueno, señoras y señores, ya saben ustedes, cuando ellos se saluden, nosotros aplaudimos. Y ahí está el saludo deportivo, nosotros aplaudimos. Por el bien del deporte, que gane el mejor equipo. El invicto lo tiene Apaches. Ni más ni menos que el uniforme de Tlaui Toltepec. Ahí está, luciendo este bonito color azul contra el color amarillo. No falta nadie, todo está preparado. Hay 3 oficiales en la cancha: Cabrem, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije. Viene la número 23, Sara. No es Sara, es Sasa, dice el nombre. Viene entonces para Jan, 33 con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿A quién encuentra? Receptora, encuentra la 23 precisamente. Nuevamente, lanzamiento de larga distancia, no hay nada. La pelota se escurre únicamente, así que va a ser pelota para Tlaui. Roshi conduce, Roshi avanza, la número 3, ahí se lo pasa a su compañera. Roshi por el centro, por el 8. Antes hay una marcación del oficial. Están comenzando este partido. Claro, estamos en los albores. Por eso es que todavía se ven fríos. Vamos a ver cómo le va a la número 8. 8, prepara, apunta. No hay nada. Viene el segundo intento para la número 8 del equipo de Tlaui. Tlaui prepara, observa, rebota la pelota. Y viene entonces al abordaje el equipo de Apaches, la zona de la Mixteca oaxaqueña, Tlaxiaco, la número 23, ahí en la número 9, buscando por dónde, la 14, a la 33. 10 para tiro. El reloj del disparo empieza a presionar de 3, no hay nada. Ambas quintas todavía están frías, en un momento entrarán. Ahora sí que al por mayor. Vámonos con Paula para Roshi con la pelota, avanzando, conduciendo. Ahí la jugadora Roshi a la 8, nuevamente a ella. Número 3, lanzamiento de 3, no hay nada. Desde la esquina levanta, bonito tiro, no hay nada. Avanza el equipo de Apaches. Apaches con la pelota, buscando, dice hay que moverse. ¿Quién recibe? La número 3, trata de atravesar la zona defensiva, no puede. Robo de pelota, no. Ahí en Edina lo intentó, dio el manotazo, pero se le acabó el terreno de juego. Sí lo consigue entonces. Avanza Roshi, número 3 con la pelota. Roshi va a encarar. ¿Por dónde? Retrasa para Enedina. Enedina empieza a tocar la puerta. ¿Por dónde puede entrar? La número 3 por el centro. Está la 8, la número 10. Ya está el reloj de disparo. Paula es excelente tiradora de 3 cuando se inspira. Ahí Roshi probando metralla, pero no hay nada. Hasta ahorita 0-0 el marcador. 7 minutos. 7 minutos entonces. Avanza el equipo de Apaches.
Apaches, le roba la pelota, ¿qué pasa? Apaches, 2 contra 1, no hay nada. Viene el avance inmediatamente de Apaches. Empieza a ver que hay menos gente. La número 23, lanzamiento por arriba es complicado. 2 puntos a favor de Apaches. Tlaui, 0. 2 para el equipo de Apaches. Viene ahí Roshi con la pelota. Roshi observa por dónde. ¿Quién la va a tener? Roshi, ahí se lo pasa a la número 18. Finalmente logran limpiar la zona, pero lástima. La 8, adentro. Avanzamos entonces, viene la número 10, Paula. Paula para Roshi. 2-2 el marcador. Va a encarar Roshi. Se está metiendo con toda la gallardía y el pundonor. Así recibiendo una falta y hay un tiempo fuera. Me parece que regresamos con tirables, ¿verdad? Me parece que sí. Así está la historia hasta el momento. 5 minutos 50 segundos y se termina esta primera parte. Saludos. Hay que mandarle saludos a la gente también de las redes sociales. Le decíamos, ahí están activos en este momento. Agenda Mije, ahí está Bullet TV. Ahí está Ayuk TV y ahí está Ayuk Hoy. Ahí están, eso. De los que alcanzo a observar. Así las redes sociales también llevando el partido a diferentes lugares. La gente que no está presente. Vámonos. Nos habíamos regresado, nos habíamos quedado con Roshi y sus 2 posibilidades. Primer intento adentro. Se está inspirando Roshi, eso es bueno para el espectáculo. Segundo intento, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Apaches. Apaches, Nati, la número 14. 14 con la pelota. Allí para la número 23. 14, ¿qué va a hacer? Frena, tira. Corto el tiro. La pelota lo tiene en este momento Tlaui. Rompimiento largo. Allí para la 18. 18 va a colar. Va a colar un poquito por ahí. No entró la pelota. Luego la 8. La 8 para Paula. Paula le llegan 2. Por donde la número 3, Roshi, le pone un poco de palma, se le fue por ahí, se le fue la pelota, ni modos, mantequilla en las manos, así suele pasar. Viene el equipo de las amarillas, Apaches con la pelota de Tlaxiaco, ahí buscando por donde, la número 33, la media vuelta, sí, la 7, antes. Ya hay una marcación del oficial y la pelota se salió y va a pertenecer a Apaches. Apaches con la pelota por donde, buscando la número 9, la 23. 10 para tiro. Ahí está, lanzamiento en el rebote que lo tiene, lo sigue teniendo Apaches, lo tenía. Antes le cometen una falta, tiene 2 posibles. 2 posibles tiene el equipo de Apaches por conducto de Estrellita, la número 9. La número 9, ahí está en la pintura, observa el panorama, lanzamiento adentro. 3-3, ahorita el marcador, 3-3. Viene el segundo intento para Apaches. Se acaba de empatar, viene Estrellita. Lanzamiento, no hay nada, el rebote lo tiene Roshi. Es Roshi por ahí buscando, avanzando con Paulita. Presionan a Tlaui desde la salida. A ver qué pasa, viene Paulita. Paulita con la pelota, ahí para Roshi. Roshi buscando la 8, la media vuelta. Puede tirar. Lo intentó, pero ya no se lo permitieron. Avanza rápidamente el equipo de la número 14. Es Apaches. A una mano no hay nada. La pelota en poder del equipo. Aguas con ese golpecito. Inmediatamente se vio. Ahí me parece que el ojo. Así pasa. Con un golpe de esos. Inmediatamente la jugadora mostró el gesto de dolor cuando estaba allí defendiendo. Así que ahí estamos, señoras y señores. Es un deporte de contacto. Ya está. Lo que hace el deporte, ese ojo, delicadísimo el ojo, por cierto. Vamos avanzando entonces. Avanzamos, viene Roshi con la pelota. Roshi a la 10, Enedina, buscando por dónde, encuentra a esta Estrella. ¿Para quién? La jugadora nuevamente que acaba de entrar. Cambio forzadito, me parece. Antes, ahí están solicitando un tiempo fuera, y hay un tiempo fuera, 2 minutos 14 segundos, 3-3. 3-3 el marcador. 3-3 el marcador, nada para nadie.
Dijera Cuauhtémoc, así como iniciamos. Nada más que ya van 3, pero 3-3. O sea, no hay nada para nadie. Vámonos, tiempo corrido. 1 minuto 50 segundos. Ahí estamos observando el panorama. Bueno, la gente al por mayor, el público, qué bonito. Qué bonito, siempre es tradición aquí en Tlahuitoltepec. Cuando hay final es un lleno. Es un lleno total y esta vez se vuelve a cumplir. Vámonos, la pelota en poder del equipo de Tlahui. Tlahui con la pelota, Roshi buscando por dónde para Enedina. 10 para tiro. Enedina, por dónde buscando a la número 18. Lanzamiento. Cerca, lástima que no entra la canasta. Así que hay una falta de Tlahuitoltepec y el avance viene para Apaches. Apaches, la número 23. Ahí buscando las amarillas. A la 33, de 10 en 10, vámonos. Ahí Roshi haciendo esta falta, cometiendo esta falta. La pelota va a ser para quién, para Apaches. La número 33, lanzamiento, no hay nada, se va a terminar en breves segundos. No hay mucha diferencia, 3-3, viene el equipo de Apaches. Hay una falta. Hay una falta. Vienen 2 posibles, dice el oficial. En la falta, la número 18 que cometió y vienen 2 posibles. 2 posibles entonces. La número 14. 14 está en la pintura. No hay nada. 3-3 el marcador. 3-3 el marcador. Tlahuitoltepec ya tiene faltas acumulativas, próximos tirables. Tlahuitoltepec tiene faules acumulativos. Avanza Roshi con la pelota. Número 3, la número 3 buscando. Ahí para Estrella de 3. No entra la pelota. Por favor, equipos ganadores, ya pasen a dejar su credencial. Urge para agilizar, a firmar. Capitanes que ya pasen a firmar, por favor, equipos que ya ganaron. Ya son muchos, pasen a firmar, por favor. Equipos ganadores, es de verdad, es ahorita. Por favor, pasen a firmar a la Regiduría del Deporte por cuestiones administrativas. Ahí vamos. Vámonos. Ahí está, Pedro, adelante. Nos vamos al segundo tiempo, nos vamos a la parte complementaria. Cuando el esférico le corresponde al equipo de Tlahui. La número 3 que es Roshi avanzando. Roshi que acomoda, que ordena. Viene Roshi, la número 23. Se lo pasa a Emma. ¿A quién? A N, la número 10. 10 buscando. ¿Con quién se apoya? La número 23. Le roban el esférico. Viene Apache, la número 33. Se lo pasa a la 23. Y adentro. 2 puntotes más para Apache, otro robo. Nada. ¿Quién aparece? Aparece el equipo de Tlahui. Viene la número 18. 18 avanzando. 18, ¿quién? ¡Ay! Por poquito y era canasta y falta. Y nos vamos a la línea de tiros libres. Vamos a ver cómo reacciona esta muchachona. Lanza el esférico. No cae la canasta. Lamentablemente no cae la canasta. Vamos a ver en el segundo intento. Apunta a disparar y tampoco aparece nuevamente la número 10. 10 lanzan desde el ángulo del 3. Tampoco. ¿Quién lo tiene antes? Antes hay un 2 que nos indica el señor árbitro y el balón le corresponde al equipo de Apaches. Apaches controlando, manejando el esférico, cruzando la media cancha. La número 23, ¿con quién? Prefiere entrar, prefiere penetrar, no consigue la canasta. La número 7, tampoco lo baja el equipo de Tlahui. La 18 buscando, ¿con quién? Por poquito pierde el esférico. La número 3 que es Roshi avanzando, Roshi prefiere avanzar, Roshi por poquito pierde el esférico, a la número 8 se va la número 8, lamentablemente no quiere, y nos posicionamos a la línea de tiros libres.
Vamos a ver qué hace esta número 8. Vamos a ver si logra conseguir la canasta. Ahí está su primer intento. No consigue nada. No consigue la canasta. Vamos a ver qué hace con el segundo. Acaba de desperdiciar el 50%. El segundo tiro a punta, dispara y tampoco lo tiene el equipo de Apaches. La número 23. ¿A quién? Se lo pasan la número 14. 14 buscando. 14 con quién? A la número 33 nuevamente. A la 23, ¿a quién? A la 14, a la 33 decide entrar y adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Parecía que era un rompimiento y se le fue el balón al equipo de Tlahui. Ahí está el cambio concedido rápidamente. Cambio concedido. Se va Emma, Entra Paulita, la número 11. Viene el equipo de Apaches, la número 23. La número 23 manejando el esférico. 23 avanzando, rebotando con quién. A la número 14 a quién. A la número 7. La 7. A la número 14 nuevamente. A la número 33. Lanza el esférico. Simplemente acaricia el tiro. Remata la número 9 adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Viene el equipo de Tlahui avanzando. ¿A quién? A la número 11, a la 10, a la 18, a la 8 con ese ganchito. No consigue la canasta. Y hay una falta más por parte del equipo de Tlahui. Un tiempo fuera que nos pide el equipo de Tlahui. Un tiempo fuera que nos pide el equipo de Tlahui. Un cambio nuevamente que solicita el equipo de Tlahui. Algo tienen que hacer. Esto no está funcionando. Algo tienen que cambiar. Tienen que cambiar de estrategia el equipo de Tlahui. El score hasta en estos momentos es de 10-3. Favoreciéndole al equipo de Apaches. Decíamos hace rato que estas muchachonas nos visitan directamente desde la ciudad de Tlaxiaco, la heroica ciudad de Tlaxiaco, campeonas de la Guerra de Pueblos recientemente, que apenas se estuviera realizando en la ciudad de Oaxaca. Y en el equipo de Apaches, la número 33 busca con quién armar la jugada. A la número 14 en la 33, buscando, decide entrar en la 23, no cae la canasta, lo tiene el equipo de Tlahui. Antes, una violación que nos indica el señor árbitro. Y el balón le corresponde al equipo de Apaches. El balón le corresponde al equipo de Apaches. Es una falta. Y nos vamos a la línea de tiros libres. Falta técnica, es lo que nos indican los señores árbitros. Lamentablemente, es parte del entrenador. Esto no puede estar sucediendo. Viene el equipo de Apaches. Viene el número 23. ¿A quién? Al 14. La 14. No consigue nada. Y viene ese rompimiento del equipo de Tlahui. Hay una falta técnica que nos indica el señor árbitro. Una falta técnica, lamentablemente. Antideportivo que nos indica el señor árbitro. Y el balón es para el equipo de Tlahui. Y nos vamos a la línea de tiro libre. En su primer intento se concentra, apunta, dispara. Y adentro. Un puntito más para el equipo de Tlahui. El segundo lanzamiento. No consigue la canasta. Y nos vamos rápidamente a una conferencia. Estamos en los últimos minutos de este segundo tiempo. Vamos a ver qué sucede. El score hasta en estos momentos es de 10-4. Favoreciéndole el score al equipo de Apaches. Apaches llevando la ventaja. Decíamos hace rato, estas muchachonas, estas chamaconas ya se conocen, ya se han encontrado, ya se conocen cómo es la jugada, cómo arman la jugada cada equipo.
Vamos a ver cuando el equipo de Tlaui le corresponde el esférico. Viene el equipo de Tlaui, la número 11. La número 11 a Emma. La 10 desde el ángulo de 3. No quiso. Nuevamente la número 23 a la número 8. Nuevamente la 10. La 10 lanza. Y tampoco. Viene la número 11. La número 7. 7 buscando la número 11. La 10 Antes hubo un pequeño contacto y el balón sale fuera de la cancha. El esférico le corresponde al equipo de Tlaui. La 11 buscando con quién armar la jugada. Kaila está número 11. Y hay un 2, me parece que hay un 2. Hay un 2 que nos indica el señor árbitro. Viene el equipo de Tlaui. La número 18. 18 la 10. 18 la 10. 10 buscando. Que es Enedina. Enedina buscando con quién armar la jugada. Se apoya con la número 11. A la 7. La 7 antes. Se les acabó el tiempo. Ni modos, ni modos. Son reglas del básquetbol. Viene el equipo de Apache, la número 33. 33 avanzando, buscando la 33. La 36 se va hasta el número 33. Prefiere apoyarse con esta número 14. A la 9. 9 buscando. 10 para la 7. 14 lanza. No cae la canasta. Nuevamente recupera la número 33 de Apaches. La 33 buscando a quién. A la número 14, a la 23, a la 33. Se les acaba el tiempo. Se les acabó el tiempo. Y viene Tlaui en el saque. El equipo de Tlaui manejando el esférico, avanzando, cruzando la media cancha. Enedina buscando. Enedina avanza, rebota, busca con quién. Se apoya con Emma, la número 23. 23 a la 8. 8 a la 10. A la 7 lanza. No cae la canasta. Nuevamente Apache recupera el esférico. La número 33 prefiere ponerle hielo al asunto. La quien a la 23. 23 avanza a la 33. 33 buscando. 33 prefiere ver, acomodar. ¿Con quién? No encuentra. A la 9. A la número 14. No cae la canasta. A la 7 estaba solita la 33 y adentro. 2 puntotes más para el equipo de Apaches. Se está yendo, se está alejando el equipo de Apaches. Viene Tlaui, la número 7. La 7. ¿A la quién? A la número 23. La 7. Faltas acumuladas por parte del equipo Apaches. Para su conocimiento. Y viene el primer intento. Lanza el esférico y adentro. Un puntito más para el equipo de Tlaui. Vamos a ver qué hace con el segundo. Vamos a ver, apunta, dispara y adentro. Consigue 2 puntitos más para su equipo. Viene el equipo de Apaches. Apaches, cuando es tiempo, señores árbitros. Vengan esos aplausos. Gracias, público presente. Partidazo que nos regalaron estos dos equipos, entre el equipo de Tlaui y el equipo de Apaches. Y nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al platillo fuerte.